Continuamos con las instituciones vinculadas a lo que son las enfermedades poco frecuentes. En esta ocasión vamos a estar con Luciana Pareto, que es fundadora de AMAR, Asociación de Padres de Niños con Malformaciones Anorrectales, a quien le vamos a preguntar todo lo más que sea importante a consideración de ella, para que aquellas personas que tienen niños, que necesitan tener conocimiento, se puedan contactar. Muy buenas tardes, Luciana. José Bouza te habla. Buenas tardes, José. Muchas gracias por el espacio. Un gusto conocerte. Luciana, contanos, ¿qué es la Asociación de Padres de Niños con Malformaciones Anorrectales? Y vamos a ir avanzando sobre diferentes temas. Bueno, la Asociación de Padres de Niños con Malformación Anorrectal, Asociación AMAR, es una asociación conformada por padres, específicamente para padres, para ayudarnos, para sostenernos, para acompañarnos, en esta difícil experiencia que nos toca transitar cuando diagnostican con una malformación anorrectal a uno de nuestros hijos. Bien, como malformación anorrectal, explícanos un poquito más, porque indudablemente el conocimiento que tienen aquellos que viven este tipo de enfermedades con sus niños, con esas personitas que desde muy chiquitas, desde su nacimiento, padecen este tipo de patología. Bueno, para comenzar, nace un niño, ¿sí? La malformación anorrectal no tiene diagnóstico prenatal. Entonces, nace un niño y de repente todo el mundo empiezas como a notar que algo pasa, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? El bebé no tiene colita, te dicen. Y literal, el bebé no tiene cola. Eso quiere decir que no se formó su ano, ¿sí? Para contar un poquitito y que se entienda, una malformación anorrectal es un defecto congénito, ¿sí?, por el cual el ano de un niño o de una niña no se desarrollan correctamente. Puede haber varias cuestiones, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, el canal anal sea un poco más estrecho, como le llamamos, de un calibre más pequeño. Entonces el niño no puede hacer caca por ese canal, digamos, que es demasiado estrecho. O puede ser que a veces no haya una membrana que tape la posibilidad de que ese niño haga caca, ¿sí? Entonces tampoco hay anito. O también puede ser que el recto directamente, que es la última porción del intestino grueso, no se conecte con el ano, ¿sí? Y muchas veces, en el caso de los niños, además de no haber ano, puede ser que haya una fístula. Una fístula es un pasaje anormal a sus vías urinarias. Y en el caso de las niñas, a veces hacen fístula en su aparato reproductor. Eso es una malformación anorrectal. Ahora, es una malformación que es corregible y en qué medida puede causar mayores daños cuando puede estar acompañada con otro tipo de patologías. Claro, bueno, digamos que en todos los casos tiene una corrección quirúrgica. Lo importante, lo más importante es el diagnóstico precoz. El diagnóstico temprano en las primeras horas de nacido, ¿sí? No hay mecoño, hay algo raro en el ano, malformación anorrectal. Entonces, el médico tiene que estudiar un poquitito el caso y ver, en algunos de los casos se puede hacer una sola operación, que es el descenso anal, ¿sí?, el descenso del intestino, y entonces ese niñito, según un tipo de malformación, que como te digo, no es la general, es algunas, entonces tienen una sola corrección. Ahora, la generalidad de los niños tienen que pasar por 3 cirugías. La primera es la colostomía, que es un ano contra natura, ¿sí?, que el niño ese pueda empezar a hacer caca, porque es muy peligroso que ese niño no pueda hacer caca. Entonces, a los meses se les hace la segunda cirugía, que es una anorrectoplastía, que digamos que es como la corrección misma de la malformación. Y luego se restablece el tránsito intestinal, se cierra la colostomía y se reconecta el intestino. Y ahí recién los chiquitos, por primera vez, van a hacer caca por su ano. Ahora, dependiendo de la malformación anorrectal y dependiendo del expertise del médico, los niños a veces tienen riesgo de sufrir incontinencia fecal y urinaria. Y entonces es muy importante tener el diagnóstico adecuado y que los especialistas
sean los correctos, los que deben operar a estos niños, que tienen que ser especialistas en patologías colorectales, para minimizar el riesgo que puede haber o la secuela de que el niño quede incontinente fecal o la niña quede incontinente fecal y urinario. ¿Es usual que pueda producirse esa incontinencia o es algo muy, muy puntual que no se da en la habitualidad? Bueno, para esto hay que explicar que las malformaciones anorrectales son un espectro que van desde las más simples a las más complejas, ¿sí? Cuando hay malformaciones anorrectales de las más complejas y asociadas a patologías, que vos mencionaste anteriormente, si había patologías asociadas, muchas veces los niños con MAR tienen patologías asociadas, por ejemplo, en su columna, ¿sí? O por ejemplo tienen agenesia de sacro, o tienen medio sacro, o directamente no tienen sacro, o no tienen el coxis. Cuando hay ese tipo de patologías asociadas, esos niños son los que tienen más tendencia a quedar incontinentes fecal y urinario. Ahora con la experiencia que has tenido, ¿qué puedes brindar como esos primeros momentos y a lo mejor de desesperación que puede tener la mamá y el papá en la espera y encontrarse con una situación complicada los primeros momentos de nacido? Bueno, a ver, me vuelvo a poner en ese momento en el que yo estaba, ¿no? Como mamá cuando me dan el diagnóstico de mi hijo, o a veces no es que te dan el diagnóstico enseguida, pero te dicen, hay algo raro, algo pasa en su colita. Bueno, entonces, lo primero es tener el diagnóstico exacto, porque no es lo mismo, como te dije, una malformación que otra, es un espectro. Entonces hay que saber exactamente qué tipo de malformación tiene nuestro hijo. Es importante que los papás que reciben este diagnóstico sepan que entonces los médicos tienen que empezar a hacer un montón de otros estudios para descartar patologías asociadas, que a veces pueden ser más graves que la misma patología anorrectal, ¿no? De malformación anorrectal. Entonces, una vez que descartan esas patologías, entonces empieza el proceso de ver, a ver, ¿dónde estoy? ¿En qué ciudad vivo? ¿Tengo especialistas? Me tienen que derivar, eso es muy importante. A veces hay que también derivar a esos pacientes a los centros de referencia con los especialistas idóneos para que empiece el proceso de la cirugía, ¿sí? Como yo siempre digo, no nos van a sacar el shock del primer momento, no hay nada que te puedan decir que te saque de ese shock del primer momento. Todos vamos a pasar por ese primer momento. Ahora, si vos tenés la tranquilidad de que tenés el mejor equipo médico, que te explican todo lo que necesitas saber, que te explican paso a paso lo que va a pasar, sí es cierto que eso baja mucho la ansiedad, baja mucho el miedo y te quita las dudas. Y después, por otro lado, los papás que reciban este tipo de diagnósticos tienen que dirigirse a la asociación. En este caso nosotros tenemos a MAR en Argentina. Es muy importante porque otros padres te van a entender mucho mejor, ¿sí? Van a poder guiarte, van a poder ayudarte, van a poder, sobre todo, bajar esa ansiedad que le da a uno como papá de pensar que nuestro hijo ya se va a morir, ¿sí? Que no va a poder resistir la operación, ¿cómo vas a hacer para cambiar las bolsitas cuando tenga colostomía? Bueno, todo eso ayudan a transitarlo otros papás que vivieron la misma situación que vos. ¿Deseas contarnos cuál es la actividad que van desarrollando de la asociación? Sí, por supuesto. Bueno, nuestra asociación, como te digo, es una asociación hecha específicamente para papás. El primer objetivo es apoyar, sostener y acompañar a las familias que atraviesan esa difícil experiencia, y eso lo hacemos a través tenemos una página de Instagram que si quieres después te la doy, tenemos un canal de YouTube, y buscamos especialistas en la materia que nos den charlas, ¿sí? Tenemos cirujanos pediátricos, psicólogos, urólogos, gastroenterólogos, que nos den charlas para capacitarnos. Es muy importante que los papás estemos informados de lo que está pasando y de lo que va a pasar con nuestros hijos, ¿sí? Además, también, desde la asociación, damos herramientas para poder tramitar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, porque los papás que tienen niños con malformaciones anorrectales deben saber que esto es una discapacidad visceral. Entonces pueden tramitar el CUD, ¿sí? Entonces también a veces tenemos problemas con los prestadores de salud. Entonces, desde la asociación les ayudamos a hacer las tramitaciones, para los pedidos, los reclamos que hay que hacer a los prestadores de salud. Y también tenemos algo muy interesante que les llamamos banco de insumos,
Y esto significa que cuando hay familias que, viste que los insumos de ostomía, de colostomía, son muy caros, las bolsitas, los pegamentos, el aerosol para despegar, son cosas muy caras. Entonces nosotros tenemos como un Excel donde tenemos familias que por ahí los hijos ya no necesitan más esos insumos y hay familia, por ahí otra familia que los necesita, hacemos todo, tenemos todo un manejo para que esos insumos vayan de un lado al otro y los tengan las familias que los necesiten, ¿sí? Y bueno, también sobre todo visibilizar la patología, que es una patología que como hablamos de caca, de pis, de pedos, de intestino, es una patología muy en la sombra, que es tabú. Bueno, como papás nosotros debemos naturalizar esta patología para ayudar a que nuestros hijos no sean estigmatizados y puedan vivirla de una manera, bueno, socialmente, ¿no? Para poder insertarse en la sociedad y vivir tranquilos y sin estrés. Está claro porque hay que entender que una enfermedad no es vergüenza y que lo que pueda padecer un chico o una familia es para ser ayudado, no para ser estigmatizado, como bien comentas. Eh, Te pido que nos facilites los medios para que aquellos que estén interesados de contactarse con la Asociación de Padres de Niños con Malformación Anorrectal lo pueden hacer. Bueno, entonces les voy a pasar nuestro Instagram, es amar.asociación_padres. Voy a decir una vez más, amar.asociación_padres. En Facebook estamos como Luciana Pareto, que es mi nombre y apellido, y también tenemos un canal de YouTube donde yo cuento mi historia en varios videos de cómo fue toda la experiencia con mi hijo, pero a partir de ahí también empecé a subir los videos de los médicos que se acercan a la asociación para informarnos. Y nuestro YouTube también es Luciana Pareto. Como otras notas que hemos realizado con entidades de pacientes y familiares de aquellos que sufren enfermedades poco frecuentes, les pedimos que nos hagan el cierre de la nota enviándole el mensaje que deseen a aquellos que nos están escuchando. Bueno, a los papás que están recibiendo en estos momentos o que van a recibir un diagnóstico de malformación anorrectal con sus hijos, sí, que va a ser un camino sinuoso, a veces tortuoso, con mucho miedo, porque uno vive con miedo a estas experiencias, ¿no? Cuando pasan con los hijos, pero que respiren, que estén tranquilos, que van a poder. Somos muchas familias que ya transitamos esta experiencia y que estamos esperándolos desde la asociación para tomarlos de la mano, guiarlos, acompañarlos y después también para acompañarse los niños unos a otros en este proceso, bueno, para que lleguen a una adultez y puedan estar felices, ¿no? Como cualquier niño. Luciana Pareto, fundadora de la Asociación de Padres de Niños con Malformaciones Anorrectal. Te agradezco la comunicación. No, muchas gracias a vos, José. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes.